Nosotros habíamos dicho que cualquier variable aleatoria se puede expresar como la suma de dos cosas, su esperanza condicional y una perturbación. Estamos hablando de esta ecuación. Vamos a demostrar esa afirmación, ya que sabemos que la ley de expectativas iteradas se cumple. Para ello recurramos nuevamente a la pizarra. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos por demostrar? Vamos a ponerlo aquí. Por demostrar que una variable aleatoria y cualquiera puede expresarse como la esperanza condicional de esa variable dado otras variables contenidas en el vector xy más una perturbación que tiene una característica. ¿Cuál característica es esa? La esperanza de esta perturbación de este epsilon es igual a 0. Conocemos la ley de expectativas iteradas. ¿Qué nos dice esa ley? Apliquemos esperanza a ambos lados de la ecuación. De hecho, antes vamos a poner aquí un donde para que se note que es parte de la información que nos brinda. ¿Sí? Cualquier variable aleatoria se puede expresar como la suma de la esperanza condicional más una perturbación, donde esta perturbación es igual a 0. Como mencioné, saquemos esperanzas a ambos lados de esta ecuación. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener la esperanza de y es igual a la esperanza de ¿qué? De la esperanza de y dado xy más epsilon y. ¿Sí? Es decir, simplemente he aplicado esperanzas a ambos lados de la ecuación. Y lo que quiero que noten es que la esperanza es un operador lineal. ¿Qué quiero decir con eso? La esperanza de, vamos a ponerlo aquí como una definición en otra hoja, la esperanza de AX, donde X es una variable aleatoria, e Y también es una variable aleatoria, y A y B son constantes, es igual a esperanza de X más B esperanza de Y. ¿Okay? Eso es lo que en términos prácticos quiere decir que la esperanza sea un operador lineal. Con esta propiedad de la esperanza, volvamos aquí. Eso quiere decir lo siguiente. Quiere decir que la esperanza de Y sub I va a ser igual a la esperanza de la esperanza condicional Y sub I dado xy más la esperanza de epsilon y. ¿Sí? Sabemos por dato que la esperanza de epsilon y es igual a ¿qué? Igual a 0. ¿Okay? En las líneas negras podemos ver eso. Y además sabemos por lo que demostramos hace unos minutos que la ley de expectativas iteradas nos dice que la esperanza condicional no es otra cosa que la esperanza de y. Por lo tanto, al lado izquierdo tengo que la esperanza y es igual a la esperanza y. Una tautología. La afirmación es cierta. Entonces, con eso concluimos que cualquier variable aleatoria puede expresarse como la suma de dos cosas. Esperanza condicional más una perturbación, donde esta perturbación tiene que tener una esperanza igual a 0. Entonces, estos conceptos que acabamos de repasar nos van a servir para analizar con cautela cada uno de los supuestos siguientes que vienen. El primer supuesto en el modelo clásico de regresión lineal es ¿qué forma adquiere esta esperanza condicional de la que estábamos hablando? Esta de aquí. Nuestro primer supuesto nos va a decir lo siguiente. Esta esperanza condicional, esta esperanza del salario dado los años de educación, es lineal. ¿Ok? Este vector beta multiplicado por la traspuesta del vector xy se va a ver de la siguiente manera. x1y por beta 1 más x2y por beta 2 más todas las características en las que estemos pensando, ¿ok? Por beta 3 más, y así hasta la última
K característica que tenemos. Este es nuestro primer supuesto. Estamos diciendo que esta esperanza condicional, ¿okay?, esta variable que queremos explicar y ahí su esperanza condicional dado las características del individuo, estas características observables, va a ser lineal. Pero no solo estamos diciendo eso. Noten además que los beta que he puesto aquí, este beta de aquí, junto a este y el resto de betas, no dependen del subíndice I, del subíndice del individuo. ¿Okay? ¿Cómo se traduce esto? Lo que estamos también asumiendo en esta forma lineal que hemos propuesto es que no hay heterogeneidad en los efectos. Es decir, si aumenta X1, pensemos en años de educación, el efecto sobre la esperanza de el salario de un individuo, beta 1, va a ser idéntico entre los diversos individuos. Esta es la idea. Quiero que noten que al darle esta forma, estos beta toman la interpretación de efectos tal cual lo habrían visto en matemática. Es decir, si nosotros tomamos la esperanza de y dado x sub i y sacamos una derivada parcial con respecto a x1 dado x1 sub i, dado que la esperanza y xi tiene la forma lineal de aquí, al sacar esa derivada parcial lo que vamos a obtener es beta 1. ¿Ok? Entonces, para todos los individuos, esto es para todo i, todos los individuos que estén en la población, estamos asumiendo esto. Estamos asumiendo que no hay heterogeneidad en los efectos. Adicionalmente a este supuesto, nosotros tenemos una población independiente e idénticamente distribuida, ¿sí? Que es lo que representamos así. Tenemos una población donde observamos la variable dependiente que queremos explicar y otras características de los individuos, sí, una población de tamaño n, y esta población es independiente e idénticamente distribuida. Esto también podríamos considerarlo un supuesto. De hecho, cuando yo les hablaba al comienzo del video anterior acerca de que este curso solo se iba a concentrar en cortes transversales, me refería a esta idea de tener muestras que sean independientes e idénticamente distribuidas. Se podría pensar también que más que un supuesto es el entorno en el que vamos a trabajar. ¿Okay? Pero al hacer que la muestra con la que trabajemos sea independiente e idénticamente distribuida, van a aparecer algunos peros. Antes de eso, quiero que notemos que esta ecuación que les puse aquí arriba, donde hablábamos que la esperanza y dado xy era igual a esta forma lineal, o hablando de la variable aleatoria en vez de su esperanza, sabíamos que esto tomaba una forma lineal, donde aquí aparecía nuestro x1 sub i, beta 1 y así sucesivamente. Eso lo podemos expresar de manera compacta, en vectores, matrices, como está puesto aquí. ¿Okay? Y aquí estamos hablando ya no solo de la observación i minúscula, sino estamos hablando de todas las observaciones. Entonces, veamos qué restricción nos da tener una muestra independiente e idénticamente distribuida. Y lo primero que salta a la luz es que la varianza de nuestro vector y va a ser homocedástica. Además, no debemos perder de vista que el supuesto I D va a ser útil para derivar las propiedades del estimador de mínimos cuadrados ordinarios en muestras grandes.